¿Qué hacer cuando la tarola suena muy fuerte en los overheads de la batería? Hola, soy Lalo Williams y en este video les explico qué es lo que suelo hacer en esos casos. Así que vamos a verlo. Para ilustrar este caso estoy usando los tracks de la canción The Palace, grabada en los estudios Cosmix en Viena como demostración de los micrófonos Lewitt. Estos tracks los pueden encontrar en su página web. Abajo en la descripción les dejo el link y la información para los que quieran bajarlos. La batería de esta canción ha sido grabada con micrófonos en el bombo, en la tarola y un micrófono estéreo para los overheads. Es decir, no hay micrófonos en los toms, a pesar de que llevan una parte importante del desarrollo del groove, por lo que su sonido depende exclusivamente de lo que capten los overheads. Los overheads los tenemos en este track estéreo. Y el problema que se presenta es cómo lograr un buen balance de la tarola con los toms en los overheads. Ya que al momento de sumar el track de la tarola, esta puede acentuarse demasiado. Entonces, lo que debemos resolver es cómo atenuar la tarola en los overheads para lograr un buen balance de la batería. Para resolver este problema voy a usar dos técnicas. La primera es la técnica MS, la que voy a aplicar al track de los overheads, deconstruyéndolo en sus componentes mid y side, es decir, voy a separar la información del centro de la información de los lados. Para esto voy a hacer copias del track de los overheads en las que voy a instanciar el plugin MSET de Voxengo, que es un plugin extremadamente útil, además es gratuito y para el cual también les voy a dejar el link abajo en la descripción. Ahora, en uno de estos tracks voy a activar el mid, lo cual significa que voy a silenciar el side. Y en el otro voy a hacer lo inverso. O sea, voy a activar el side, para lo cual voy a silenciar el mid. Entonces, en uno tenemos la información del centro y en el otro tenemos la información lateral. Ahora, para estar seguro que esta deconstrucción suena igual al track original, voy a hacer una prueba de nulidad. Entonces, teniendo aquí el track original, voy a invertirle la polaridad. Entonces, primero vamos a oír el mid y el side juntos. Ahora vamos a reproducir esto con el original que tiene la polaridad invertida. Y lo que tenemos como resultado es una cancelación total. Si saco el track original, vemos que hay una señal. Y en cuanto lo añadimos, se cancela todo. Entonces esto quiere decir que la suma del mid y el side es exactamente igual al track original de los overheads. Entonces vamos a trabajar ahora sí con el mid y el side. El siguiente paso es añadir un compresor en el track del mid, que es donde queremos atenuar la tarola. Lo ideal es un compresor digital transparente, por lo que voy a usar este compresor de Melda Productions. Es un compresor también gratuito, de muy buena calidad. Pero para esta operación necesito que el compresor actúe solo sobre el sonido de la tarola y no que se active con el resto del programa. Entonces había mencionado que iba a usar dos técnicas. La primera es el mid-side, pero para lograr lo siguiente voy a usar sidechaining. ¿Qué significa esto? Que voy a alimentar el compresor con la señal de la tarola. Para eso voy a crear un envío desde el track de la tarola
a la entrada lateral del compresor. Este envío va a ser pre-fader, no va a ser post-fader, de tal forma que cualquier cambio de volumen que yo haga en el fader de la tarola no afecte la señal que está siendo enviada al compresor. Entonces voy a monitorear en el compresor la señal que está activando el detector, es decir, la señal de la tarola que está llegando por medio del envío que hemos creado. Entonces activo primero el sidechaining interno, luego activo la entrada lateral, o sea el sidechain externo, y ahora voy a monitorear la entrada lateral. Entonces lo que acabamos de escuchar es la tarola que está llegando al detector del compresor. Y ahora voy a usar los filtros de forma que el detector responda solo al sonido de la tarola. Ahora voy a monitorear la señal que está siendo comprimida, es decir, la señal misma del overhead mid. Entonces para eso voy a desactivar el monitoreo. Y ahora voy a configurar los otros parámetros del compresor. Voy a usar el ataque más rápido para que el compresor actúe inmediatamente. Y voy a usar un release relativamente rápido también para que la compresión no afecte al resto de la señal. El threshold lo estoy configurando de tal forma que estoy teniendo más o menos unos 5 a 8 decibeles de reducción. Y estoy usando un ratio de compresión relativamente alto, casi 8:1. Entonces es fácil sentir la atenuación de la tarola solamente cuando el baterista la está tocando. Ahora vamos a escuchar las señales mid y side juntas y vamos a compararlas con la del overhead original. Entonces se puede escuchar que el sonido de la tarola queda atenuado en contraposición al sonido de los toms, lo que hará más fácil lograr el balance requerido y de esta forma solucionamos el problema planteado inicialmente. Bueno, espero que estas técnicas los ayuden y si es así, por favor denle like al video y suscríbanse al canal. Y activen la campanita de YouTube para recibir notificaciones de los siguientes videos. Gracias y chao.